Estamos reanudando la conexión. Tuvimos aparentemente algún problemita. Puede ser de conexión de internet, pero ya estamos otra vez en vivo y vamos a esperar que nuestro hermano Nelson pueda encontrar nuevamente la transmisión. Yo reinicié, se le había reiniciado el teléfono a Nelson, así que bueno. Así que ya lo vamos a esperar. Son cosas que pasan en vivo, ¿eh? Estamos acá, vamos a esperar. A ver. Sofía González, ¿cómo estás? Dios te bendiga, un placer. Aquí está Conexión Avellaneda, ya está con nosotros. Están en vivo, ¿eh? Son naturales esto. Ayer nosotros en plena transmisión de reunión se nos cayó 3 veces el teléfono del trípode, ¿eh? Así que fueron, la verdad que no suele pasar, pero bueno, sucedió en ese momento algo inesperado. Pero bueno, a veces pasa, ¿no? A ver, ahí está conectándose Nelson, lo estoy escuchando, pero no lo estoy viendo. Yo te veo y te escucho. Sí. Perfecto. Bueno, nos va a pasar como el otro día, me parece, ¿eh? ¿Te acordás que el otro día vos no me veías a mí? No te perdías de nada, ¿no? Sí. Si no ibas a tener Sí. pesadillas durante todo el programa, che. Y seguí como te describí alguna vez, bulto negro, grandote. Por eso hoy me puse de rojo, ¿ves? Esta vez. No. Pero mira un detalle, mirame a la cámara y mira un detalle. A ver qué ves de diferente, contame. Diferente, te has cortado el pelo. Cerca. Eh, Ese ya eh. hace 2 semanas casi ya. Bien afeitadito. No, Puede ser, eh. me afeito ¿Vos querés que yo te diga todos los días. más delgado? ¿Querés que te diga? Ay, está Eso. bravo. Qué bárbaro, che. No, quería que se note el cambio, ¿viste? No, es que está sentado, Qué por eso bárbaro. no se nota, ¿no? Bueno, es que no. Bueno, ahí te voy a animar que veas las transmisiones cuando estoy parado, que ya no aparece, ¿viste? La riñonera que usaba, porque usaba una riñonera. Claro. Ya no aparece esa riñonera. Así que, bueno, ahora sí, Nelson. Hablábamos recién del tiempo en la transmisión anterior, ¿no? Está el día bastante agradable, fresco, podríamos decir primaveral, ¿no? Porque tuvimos en la primavera, al menos acá en Santiago, temperaturas de 40, 43 grados. Sí. ¿Cómo es allá el clima? ¿Igual? Y acá está, no, gracias a Dios no. Ahí te actualizo, 21 grados hacen en este Ah, momento. De hecho, creo que este año ha vuelto a ser el Paraná de hace varios años atrás, lloviendo más seguido, con algunos días fríos, frescos, no fríos, pero no, claro. está lindo, está agradable. Nelson, y te consulto, ¿la crecida del río Paraná afectó también esa zona? No, hasta donde tengo entendido, no. Afecta Ah, más hacia el lado del norte. Eh, Hay una zona en La Paz, que a veces suele afectar la parte del puerto y una zona, ha afectado más la crecida del río Uruguay que la del río Paraná, según tengo entendido. Zona de Colón, aprovechamos también. Gualeguaychú. Vamos a dejar un saludo para nuestra hermana Adriana Batista de Uruguay, que también dejó ahí una serie de mensajes en los cuales nos estaba preguntando algunas cosas, lo cual también va a tener un poco el desarrollo de lo que va a ser este programa, ¿no? Así que va a haber un poco de todo. Veremos con qué salís hoy.
No, no, Porque vine hoy estás tranquilo. hoy estás más hablador, así que vamos a... Mira, yo voy a hacer lo que vos me digas. Me quedo mudito, No, no. eh, porque viste, traje un poquito de leña No. para un asado. ¿Puede ser? Si estuviésemos cerca ahí ya te corto el programa y voy, pero creo que la leña es para otro tipo de asado. Me parece que me querés ofrecer en sacrificio, pero bueno, No, 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 no. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. vamos juntos. Bueno, em, vamos a comenzar. ¿Qué te parece? Porque en esta noche estaría muy bueno que los oyentes se puedan animar a preguntar en vivo. A medida que vamos hablando, podrían los hermanos unirse y en vivo hacer algunas preguntas, algunas consultas, ¿sí? Así que aquel que quiera me manda una solicitud para poder subir y lo subimos ahí nomás para poder charlar y que pueda hacer exponer su pregunta, ¿sí? Pero yo tenía acá la primera que me habían dejado, mira, para ir contestando, ¿no? Porque yo sé que va a haber mucha ansiedad por escuchar algunas preguntas. Y mira, hoy me escribe un anciano, me llama, mejor dicho, a la mañana, tipo, no, 10:30 de la mañana, un anciano, vos lo conocés, no voy a dar nombre, y me hace una pregunta. Me dice, ¿qué pasa si yo llego a enviudar? ¿Podré seguir siendo pastor de la iglesia? Esa es la pregunta que me hizo. Ujú. Te la tiro para vos. Sí, la respuesta es ¿por qué no? Vos fijate, hay dos cosas. Algo mencionamos el programa anterior, ¿no? Cuando hablamos del liderazgo, siempre nos enfocamos en los requisitos como un listado de cosas a cumplir, pero si los comenzamos a desmenuzar y analizar lo más cerca del original, vamos descubriendo algunas cosas interesantes, ¿no? Yo creo que la duda viene porque dice marido de una sola mujer. En realidad la literalidad, ¿sí? Si uno agarra una Biblia textual, por ejemplo, es hombre de una sola mujer, ¿sí? Eh, no es una impronta directa de que el que esté en el liderazgo tenga que estar casado sí o sí. No, lo que sí dice que si está casado sea hombre de una sola mujer. Es decir, no quiere decir que el líder o el pastor, el anciano, no puede volver a casarse en caso de que su esposa muera. Lo que está diciendo es que precisamente no sea un picaflor, no sea un mujeriego, no sea alguien que ande ilusionando a personas por ahí o que tenga una un problema con el control de su sexualidad en cualquiera sea el ámbito, ¿no? Es decir, tiene que demostrar que es un hombre fiel, ¿sí? Que es un hombre fiel. No está dando la idea ahí, desde el original, lo pueden chequear en cualquier Biblia textual y otros comentaristas también, que haya tenido solamente una mujer, si enviudó, o inclusive hasta si se divorció, porque vimos algo de eso la semana pasada, no pueda hacerlo. Todo lo contrario. De hecho, el mismo apóstol Pablo no aconseja que si no hay, en ese caso, don de continencia, bueno, antes que estarse quemando, que se avance. Y eso es genérico, porque el líder no es un hermano tan distinto que el resto. O sea, que tenemos una visualización jerárquica muy social o culturalmente establecida, no quiere decir que sea eso en la dinámica de Dios. Es decir,
lo explicábamos también el lunes pasado, ¿sí? El episcopo es el que tiene la capacidad de ver un poquito más allá, no que está un escalón más arriba que nadie, sino que puede ver un poco más allá y tiene que prevenir todo lo que pueda suceder, pero sí puede tranquilamente volver a casarse. En muchos casos, muchos dicen, como es un dicho popular, ¿no?, que las segundas partes nunca fueron buenas, hablando de las películas, y ponen algunos ejemplos de algunos segundos matrimonios que no han sido muy buenos para la obra ni para el testimonio de la persona. Pero bueno, son ejemplos, no es la regla. O sea, Dios no dice que no se puede volver a casar, así que totalmente está habilitado. Creo que el dilema sería, a ver, hay dos aspectos por los cuales Dios admite el divorcio. Uno lo veíamos el lunes pasado, que era el adulterio, y el otro lo mencionamos un poco, pero que es importante tener en cuenta, que es por darle una palabrita, ¿no?, la deserción, ¿sí? O el abandono, para mantenerla, el adulterio y el abandono. Son los dos momentos en que queda libre la persona. Pero el abandono del que habla Pablo en 1 Corintios 7 es de una parte creyente y la otra no creyente. Entonces, habiendo abandono o habiendo adulterio, le es permitido la carta de divorcio, ¿sí? Y queda ahí libre. Inclusive, bueno, el apóstol Pablo recomienda, y de hecho es interesante cómo termina inclusive el capítulo 7, los últimos versículos, donde él dice que él forma parte de lo que él piensa, ¿sí?, de su juicio, ¿sí? Teniendo el Espíritu Santo, dice, y pienso que lo tengo, el Espíritu del Señor, bueno, da recomendaciones, pero no es un imperativo de que así debe de suceder. Ahora, ¿qué sucede si en un matrimonio cristiano hay hay una separación, hay un divorcio? ¿Pueden volverse a casar? Bueno, a ver, lo explicábamos el lunes pasado. Si bajo la dinámica de Dios, la unión es de carácter indivisible. Hablábamos de la plastilina amarilla y azul, ¿sí? Que se desarma, se hace un solo color, y esa es la dinámica de Dios para el matrimonio. Es imposible volver a separar una amarilla y una azul. Por eso dice, bajo la dinámica de Dios, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, no lo puede separar, no tiene la potestad. Pero a causa de la dureza del corazón y de la intención de continuar el mal, es que Dios permite, en caso de adulterio, poder dar carta de divorcio. Y después aparece el Verbo encarnado, aparece Cristo, y bueno, comienza el tiempo de la Iglesia, y el apóstol Pablo amplía esto o lo actualiza al contexto, ampliándolo un poquito más, hablando de una persona alcanzada por la gracia del Señor, se arrepiente de sus pecados, recibe a Cristo, la otra parte no. ¿Qué dice? Si esa parte consiente en vivir con vos, no la dejes, no lo dejes, no te apartes. Si se va, no lo ates, no lo ates. Es decir, esa es una situación particular, es la situación de la deserción. Ahora, o del abandono, adulterio y abandono. Ahora, ¿queda libre para casarse? Y bueno, ese es un debate interesante. Primero, porque hay que ver la historia de la persona, como decíamos el lunes anterior, no hay respuesta genérica, ¿sí? La respuesta genérica, literal, es la que encontramos en la Biblia, pero la aplicación debe ser en un enfoque claro a la circunstancia del matrimonio, del hogar donde está sucediendo precisamente esta separación, ¿no? Volviendo al tema, es un matrimonio creyente, se separan, bien. Vamos a suponer el ideal es que se hizo el trabajo pastoral conveniente, de acompañamiento y demás. La razón de la separación
a ver, el no nos comprendemos, se acabó el amor y demás, en todo eso, bueno, no está Dios, está la carne, la decisión es personal, nosotros lo único que debemos hacer es transmitir el pensamiento de Dios, ¿sí? Y ahí se llega a algo que se planteó así, no lo hablamos el lunes pasado, de la culpabilidad, ¿no? El culpable y el inocente, porque siempre tenemos esa tendencia, ¿no? El malo y el bueno, el culpable y el inocente, ¿sí? A ver, en un matrimonio es 50 y 50. Somos una unión de carácter indivisible. Es decir, algo pasó. Sí es cierto que las tentaciones y demás vienen de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. La pregunta es por qué hay un despertar de la concupiscencia dentro de una parte de ese matrimonio, del esposo o la esposa. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué dinámica de comunicación está fallando dentro de ese mismo matrimonio para que esas cosas no se planteen? ¿Sí? Y hablábamos el lunes pasado de la dinámica sexual, que es la que generalmente lleva a estos conflictos. Y es que se tiene el sexo como una obligación, no, el sexo es una consecuencia a la dinámica divina, es algo que sucede de manera natural y así debe ser dentro del matrimonio. Eso de que Pablo también se lo dice a los corintios, ¿sí? Que habla de que la mujer no es dueña de su cuerpo sino su marido. También seguí leyendo, porque dice que el marido no es dueño de su cuerpo sino la mujer. Volvemos a la unión de carácter indivisible. Y por lo tanto aconseja el no negarnos el uno a otro. ¿Por qué? Porque somos seres integrales y Dios nos atiende de manera integral, ¿sí? Bueno, dentro de esa integralidad está todo lo que puede llegar a despertar la concupiscencia interior que me hace ir a buscar afuera algo que no tengo en casa, tanto a él como a ella, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que hay un 51 y 49, pero no podemos separar totalmente, decir, inocente y culpable. Es decir, son una unión. Hay algo que está fallando ahí, hay algo que no se trabajó, hay algo que más allá de no trabajarse, volvemos a lo mismo que veíamos el lunes pasado, hay algo que no se enseñó. Y eso habla, como mencionábamos, el liderazgo negligente. Es decir, hablamos de la comunicación, reunión de matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, típico. Vienen y nos hablan de cómo tenemos que ser, ¿sí? Cómo tenemos que tratar. Es un momento, pero ¿es esa una formación? No, es un consejo. Es un consejo dado en un contexto desconocido de la realidad de los matrimonios, de cada matrimonio que hay allí, ¿sí? Por lo tanto, los consejos dados sin ser solicitados y sin conocer la realidad, de nada sirven. O sea, es una información más. Es decir, la ocupación del liderazgo debe ser brindar las herramientas de manera preventiva para que estas cosas no sucedan o al menos conozcan las herramientas, como por ejemplo lo que es la comunicación asertiva o lo que es la comunicación. El problema es que a veces no hay comunicación dentro del liderazgo, no hay comunicación del liderazgo hacia abajo, de abajo hacia el liderazgo, la problemática es de fondo, es más profunda todavía que esa, ¿no? Pero bueno, supongamos que se da el caso ideal, se separan, ¿sí? Se pueden volver a casar y el consejo es que no. El consejo es que no. Ahora, ¿qué sucede si una parte rehace su vida? Si esa parte rehace su vida, libera a la otra parte, automáticamente la libera, porque ya dio un corte, porque de hecho Pablo habla muy bien de el que se casa con la repudiada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hace un corte y bueno, ya el problema, digamos, o la mayor carga de la situación se la lleva a esa parte y a la otra la libera automáticamente, puede volver a casarse. Esa es más o menos la dinámica interpretativa de 1 Corintios 7, que es interesante. Bueno, pueden
chequearla en muchos comentaristas. Hay, por ejemplo, los congresos, que uno muy interesante hace un par de años con Suyel Michelén, un hermano de Centroamérica, muy conocedor de las escrituras, que planteaba esta dinámica y me daba más claridad, aunque ya lo había escuchado y había visto algunos casos similares aquí, donde, bueno, si una parte cerró, cerró, es decir, no quedas atado, quedas libre para poder rehacer tu vida. ¿Es obligatorio? No, absolutamente no. Es una decisión absolutamente personal. Así es. Vos sabés que ahí tocaste algunos puntos del liderazgo de la iglesia, y en uno de los comentarios, ¿te quedaste sin audio? No. ¿No? ¿Me estás escuchando? Sí. Está. Bien, bien. En uno de los comentarios que dejaron de la semana pasada, por ejemplo, te lo voy a leer, mirá. Dice, eso es, dice, otra cosa. Lo que pasa después del divorcio, cómo es tratada la persona dentro de la iglesia, dice, como si fuésemos inmundos, dice. ¿Qué tema este? Bueno, ¿no? También en consecuencia de una persona que, como la actitud nuestra como cristianos ante una persona que cae o una persona que está pasando el proceso de divorcio, de aprender a separar, ¿no? Bueno, ahí es donde queda expuesta la realidad del cristiano, ¿no? ¿Por qué tomamos esa distancia? ¿Por qué tenemos ese trato? Por una cuestión natural, ¿sí? Es decir, no podemos contaminarnos, no nos vamos a contaminar. Mirar lo que le pasa, lo que le pasó, lo que hizo, toda una carga de prejuicio y no podemos contaminarnos. Bueno, ese es tristemente la cultura de iglesia en la que hemos crecido, que es la del miedo, la del asustar al demás sin ir a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios te dice, sos espiritual, fantástico, vos que sos espiritual, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, no juzgues, no lo hagas sentir mal. Y restaurar, dábamos, creo que el lunes pasado, algunos de los significados que tienen desde el original. Restaurar siempre se va a lo fácil. ¿Viste cuando le buscan en el diccionario la primera palabrita, si te dan en la escuela la tarea, te da el significado de, bueno, primera palabrita, poner en el mismo lugar, listo, ya está. No, seguir leyendo, porque las palabras pueden usarse como sustantivo, adjetivo, como verbo, en determinados contextos, en determinadas... Bueno, si seguís leyendo, seguís indagando sobre lo que es restaurar, restaurar es ponerse a la par. Pero ponerse a la par, ¿para qué? Ponerse a la par para traerlo al camino, ¿sí? Es decir, no soltarlo. Entonces, cuando me dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ya nos está hablando que la mansedumbre me lleva un tiempo, es decir, para que mi paciencia, mi tranquilidad con la persona se ejercite, me está diciendo que me va a llevar un tiempo. Lejos de la persona, no, al lado de la persona, porque tengo que traerla nuevamente al camino, tengo que ayudar a sanar su herida, a encaminarlo y a buscar juntos, a través de la palabra de Dios, respuestas para su vida. Es decir, el que mira mal, el que desprecia, realmente no está cerca de Dios, ¿sí? Es alguien que está más preocupado por el qué dirán que por estar bien con el Señor, por estar, si está realmente bien con el Señor, hay que acercarse a esa persona. Esa es la que necesita. Jesús mismo dijo, yo no vine por los justos, vine por los pecadores, no vine por los que están sanos, vine por los que están enfermos. Ahora, nosotros queremos una iglesia, mal llamada iglesia, donde estén todos sentaditos, ordenaditos, bien peinaditos, arregladitos, y ojo, si es posible, no me desafiné cuando canté. Bueno, ahí no me invité a mí. Y si es posible, no hagas ruido si el pastor habla. Y si es posible, si vos, pastor, no te pases de la hora. Y si es posible, todos los posibles que no están en la Biblia,
los tenemos cargados en la cultura. Y esa cultura eclesiástica no es bíblica, no es bíblica, absolutamente para nada. Venimos arrastrando cosas, venimos arrastrando cargas que hoy, si viniera Jesús, estoy seguro que a muchos, me voy a incluir, nos diría que somos como esos fariseos que imponen cargas que a veces ni nosotros somos capaces de cumplir. Es decir, la apariencia, el mostrar, la religión pura y sin mácula, decía el apóstol, ¿cuál es? Temer a Dios y apartarse del mal. No es venir bien vestido, que yo esté contento cuando te mire, hacer las cosas como aparentar, no, es vivir a Cristo, vivir a Dios. Es algo que no se predica en las iglesias. Se predica o se enseña cómo debemos hacer determinadas cosas que en realidad no están en la Biblia, y no se quieren aprender, y nos olvidamos de lo importante, que es la prevención, es hablar de todas estas cosas, ¿sí? Decía Napoleón Bonaparte cuando presenta la primera vez su plan de conquista del mundo: denme 100 matrimonios firmes y yo conquisto el mundo. No pidió ejército, pidió familias consolidadas, y con eso era posible conquistar el mundo, y lo trataron de loco, ¿no? No estaba tan loco en algunas cosas, pero es eso. ¿Cómo puede haber matrimonios sólidos en la iglesia? Y bueno, si yo tengo un matrimonio sólido como líder, ¿lo voy a transmitir? No, esto no es por cercanía, no. Hay que enseñarlo, hay que transmitirlo, hay que hablarlo, ¿sí? Hoy no se habla de la crisis de la edad, del traspaso de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud. No se lo sienta a los jóvenes de 30 años, por ejemplo, hablar de sexualidad, porque discúlpenme, o sea, está pasando algo ya. Si a los 30 años hay chicos que no tienen ningún incentivo de crecer, de formar un hogar, una visión de vida, hay algo que está fallando. ¿Y dónde falló? A los 30 falló, no falló en la formación, falló en que en la formación no se habló. Y a veces cuando uno los habla, o uno lo ha empezado a hablar, vienen, no, mejor enseñemos otra cosa. Bueno, pero esto es vida. O sea, esto es natural, es el desarrollo integral de la persona. ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué salir de la mística antibíblica de decirle desde que tiene 17, 18 años y vemos que el chico se quiere enamorar, tenés que orar por tu compañera? ¿Dónde dice en la Biblia eso? O sea, algo compartimos el lunes anterior. O sea, lo que tenemos que enseñar es aprender a ocuparte de vos. Porque si vos no aprendés a ocuparte de vos, no te vas a poder ocupar de nada más. ¿Y cuál es el problema? El problema, citábamos una frase que yo me había notado, que se me había venido a la cabeza, es cuando las hormonas gobiernan a las emociones, estamos a la puerta del pecado. Pero cuando el pensamiento está formado, está equilibrado, ¿sí? Entiende toda esa burbujear de hormonas y de nuevas emociones, bueno, se procura el equilibrio, se le está enseñando, se le está transmitiendo una realidad. Entonces nosotros siempre vamos detrás de los problemas. Bueno, ese es donde vamos, por detrás de los problemas, porque no hay liderazgo en la iglesia, no hay episcopo, no hay el que tiene la capacidad de ver más allá, o si ve, no le importa y no avisa. Son los clásicos tabúes, ¿no? Que muchas veces se han, usando una palabra secular, ¿no? Tabúes en la iglesia, o como muchas veces algunos hermanos quieren hablar de doctrina y te hacen sentir como que la doctrina es para asustar, ¿no? Porque dicen la doctrina, y yo a veces lo hago irónico, ¿no? Les digo la doctrina, porque van con ese fin, a veces, sí, los hermanos van con ese fin de tratar de asustar, y no hay una explicación de lo que es la doctrina ni de lo que son las costumbres, y luego viene la contradicción con las actitudes, ¿no? Que esas actitudes de que tanto como, por ejemplo, a una
que pasa por el divorcio es aislada, es puesta como un inmundo, un leproso, pasa como que muchas veces se toma esa actitud que no está demostrando, que no está afirmado en la doctrina, que no está afirmado en la palabra de Dios, a Dios, y que su actitud, bueno, es más bien más parecida a un fariseo que a un cristiano. Tal Es tremendo, cual. ¿eh? El fariseísmo, el fariseísmo evangélico. Uy. Es que Sí, decías. ¿sí? Que tenemos que aprender a ver el mundo en el que vivimos, ¿sí? A veces estamos más encerrados en la iglesia que queremos, vuelvo a poner las comillas en la expresión iglesia, Sí. En la iglesia que queremos que en el mundo que vivimos. Mientras Dios nos ha dejado, lo dijo Jesús, nos ha dejado en el mundo para que reflejemos la luz de Él. Es decir, si no estamos atentos a lo que sucede en el mundo, ¿cómo como iglesia nosotros vamos a acercarnos al mundo para hacerle ser bien? Estamos en un mundo que necesita de Dios y que vive una crisis de familia, una crisis en todos los aspectos, que no es nueva, es la misma. Volvemos, lo decíamos el lunes anterior, o sea, Génesis 6 sigue siendo vigente ahora. Lo que cambió es la tecnología, el acceso a determinadas cosas que antes no se tenía, pero ya existía todo esto, lo decía el sabio Salomón. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es ha sido ya, y lo que va a ser también ya fue. Es decir, la intención del corazón del hombre sigue siendo exactamente la misma. Entonces, cuando hoy nosotros tenemos que esa intencionalidad se ha transformado en una vida abierta, más común, más vista, tenemos ese grupo de personas que puede entrar voluntariamente a la que mal llamamos iglesia, a un espacio físico, 4 paredes, que no son iglesia, no es un templo, que es simplemente un lugar de reuniones, puede entrar a ese lugar. Yo soy de la generación que padeció entrar o vio, y también sí, un padecimiento, ¿sí? Entrar a un lugar y ver que había un armario, y ojo, estoy hablando de no hace mucho tiempo atrás, que vi que todavía existe, el armario con los sacos, las corbatas y los velos. Entonces entra alguien, entra sin saco, y ahí hay un hermano preparado para sacar un saco del ropero y ponértelo, y darte una corbata para que te pongas. Entra una mujer para darle un velo, como si eso fuese lo importante. Lo importante es que la persona entró. Yo quiero que la persona entre tal cual está, que escuche el mensaje, después escucharla a la persona, ¿por qué entró? Para ver en qué la puedo ayudar. Porque si no le estoy diciendo, mira, acá vos no podés entrar si no entras así. Y así entramos porque así lo hemos decidido nosotros, porque Dios no decidió eso, ¿eh? Esas son estructuras absolutamente humanas, para hacernos sentir bien a nosotros, entre nosotros. Y nos olvidamos de lo importante que es la persona que ingresa, que hay que escucharla, hay que atenderla, hay que hacerla sentir como en casa. Yo soy de la generación que también, viste que no te estoy diciendo viejo a vos, me estoy haciendo cargo de que soy 2 semanas más grande que vos. De la generación que de la generación donde no podías ni siquiera entregar una taza si no estabas bautizado, no estabas así o asá. ¿Dónde dice eso? Si una persona entra por primera o por 10ª vez y quiere agarrar una escoba, que también eso no, era prohibido. De hecho, viene a mi memoria varios recuerdos, ¿no? De aquellos que tenían el ministerio de la limpieza, no le fueras a tocar una escoba ni de casualidad porque se ofendían, ¿no? Si una persona entra y quiere agarrar algo para hacer, pero dale para adelante. ¿Por qué? Porque esa persona se está sintiendo como en su casa, se está sintiendo bien, se está sintiendo cómoda. ¿Por qué la voy a hacer sentir mal? No, pero es que hay
que enseñarle que si no se bautiza no puede servir. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice eso? O sea, ponemos cargas, pensamientos y que están alejados de la palabra de Dios. Justamente, mira, hoy la misma persona que había hecho la primera consulta, ¿no? Después te voy a hacer otro comentario. Pero viste que algunas iglesias, cuando se va a hablar de membresía, tomaron una membresía castral, le digo yo, en donde en esa membresía tenés un seguimiento, un discipulado, una observación y un tiempo para ver si vos sos apto o no para entrar al santísimo servicio dentro de la iglesia. ¿Escuchaste de eso? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo vamos a relacionar con el tema del divorcio, para mezclar un poquito, amalgamar los dos temas y que tenga un poco de sentido. ¿Sí? Esos son principios. A ver, la palabra que a mí me gusta usar, no voy a decir que está mal, son convenientes en determinadas circunstancias, ¿sí? Son convenientes. Con esto no estoy diciendo que el que viene le tenemos que dar el púlpito para que predique, para que enseñe. No, pero si viene una persona y está dispuesta porque se siente como en casa y demás, vení, si quiere hacer algo más, le explicaré, tenemos una forma, tenemos un modelo. El problema está cuando no se tiene el modelo y que aparece mágicamente el modelo cuando alguien quiere hacer algo. Entonces, como no sabemos qué decir, empezamos a tirar 1, 2, 3, 4, 5, cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo tengo claro. ¿Por qué? Y porque en realidad lo que tengo que hacer es sentarme con esa persona desde el día en que entró, a conocerlo, a escucharlo, a acompañarlo. Cuando digo acompañarlo no es llevarlo a la casa, irlo a visitar todos los días, no, es tener relación con él. Cuando dice el apóstol Pablo a Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa, en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Esa expresión, conducirte, no es comportarse, ¿sí? Es comunicarte. Dice, ¿cómo debes relacionarte en la casa de Dios? A eso hace referencia. No hace referencia desde el original a un comportamiento de sentate, no hables, ahora sí, ahora no. No, porque cada lugar tiene su costumbre, hay que respetarlas, ¿sí? Hay que respetarlas. ¿Están mal? No, hay costumbres que no son malas, qué sé yo. Cantar parado no es malo. O sea, cuando tenés que predicar sí es malo porque estás parado cantando y después tenés que pasar encima y seguir parado. Pero bueno, pero no está mal. Es una costumbre que traemos anteriormente que es buena, ¿sí? Es muy buena, no tiene nada malo. Hay otras costumbres que sí son malas, ¿sí? Entonces, las buenas no tengo problema en repetirlas. Cantar himnos, no tengo, de hecho me encantan los himnos a mí, ¿sí? Mis hijos me cargan, me dicen viejo, todo lo que quieran, a mí me encantan, ¿sí? Los mezclamos con los coros, con las canciones, no tengo problema, pero no hay problema. O sea, como decían los peques, negociemos Nino. Ahora, hay otras cosas que se solucionan simplemente conduciéndonos, relacionándonos en la casa del Señor. Es decir, ni es santo el ministerio, ni es santísimo el lugar, ni es nada, no. A ver, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Qué decía, que dijo el apóstol Pablo? Primero que los dones, hablando de los dones, los dio el Espíritu, no los di yo. Yo no tengo que aprobar ningún don, ¿sí? Yo tengo que reconocer los dones en la iglesia, ¿sí? Si no le doy lugar, tengo un gran problema dentro del liderazgo, porque yo debo reconocer los dones. Y los dones han sido dados para edificación de la iglesia, ¿sí? Ahora bien, este dilema dentro de alguien que ha padecido una situación de divorcio, ¿sí? ¿Hasta dónde puede servir o no? Y acá viene el prejuicio. No son de ejemplo. Entonces, la pregunta
voy a hacer la misma pregunta que hizo el Señor Jesucristo allí cuando querían apedrear a la adúltera, ¿sí? Jesús nunca miró a la multitud, ¿sí? Decíamos, Jesús estaba mirando el piso. ¿A quién miró? A la adúltera, ¿sí? La miró y estableció una comunicación con la que todos juzgaban. ¿Y qué le preguntó? ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron. Se fueron. Jesús, ¿qué le dijo a los que acusaban? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? Es decir, debemos ser muy cautos en eso. Esto no quiere decir que abiertamente puede hacer todo. No. Hay cosas con la palabrita que dije recién que me gusta y creo que es más correcto usar. Hay cosas que son convenientes y otras que no son convenientes. ¿Por qué? Y porque tenemos que velar, cuando Pedro habla de los pastores, ¿sí? Y también en la carta a los Hebreos habla, y el mismo apóstol Pablo, ¿sí? Hay expresiones distintas que apuntan a lo mismo, que es el cuidado de la grey, cuidarlo, cuidar a la grey, mirar a los hermanos, entender que en la iglesia local hay hermanos, ya tenemos una extensión grande en edad, ¿sí? Hay hermanos adolescentes, jóvenes, adultos y ya mayores. Entonces tenemos que pensar en toda esa mezcla que tenemos generacional dentro de la iglesia local. Y tenemos que procurar el equilibrio lo más conveniente sin ser legalistas. Entonces, a veces vos tenés que, quizás la mayoría son hermanos mayores, entonces es conveniente frenar un poco hasta que los mayores entiendan y se acostumbren a ver a este hermano o hermana restaurada porque padeció un divorcio, o quizás también padeciendo un divorcio, un recasamiento y demás. Y bueno, hay que trabajar, no siempre se habla de trabajar sobre el que padeció eso, no, hay que trabajar sobre toda la iglesia. Porque a veces el problema es el resto de la congregación, no es el que padeció eso. Entonces resulta que el que padeció eso ha pasado, ha transitado todo su dolor, toda su angustia y está restaurado, y el resto de la congregación lo sigue mirando de mala manera. Es decir, no hubo una restauración real. La restauración no solamente es con la persona que cae, sino es con toda la membresía de la iglesia. Es decir, por eso es importante lo del cuerpo pastoral. Es decir, a ver, yo voy a abocarme a esto, bueno, pero otra parte tiene que abocarse al resto de los hermanos para comenzar a tratar, a hablar este tema de cómo recibirlos, cómo acompañarlos y demás. Y pasado el tiempo, en algunos casos, qué mejor para hablar de determinados temas, alguien que lo vivió, reconoció su error y fue restaurado. ¿Sí? Yo siempre recuerdo un mensaje, y te cierro este tema y ahí te libero. Un mensaje del tío Eduardo, así le llamábamos, tío Eduardo Aguilera. Su señora había sido maestra, pero formadora. Si hay alguien que yo tengo que reconocer como formadora teológica, es la tía Fina, ¿sí? Lo que nos enseñó fue fantástico. Él, por diferentes problemas o diferencias humanas, se termina alejando del Señor, llevaba a la tía Fina, la esperaba afuera, que saliera, saludaba a los hermanos, no entraba, ¿no? Cuando ella parte a la presencia del Señor, en cierta ocasión vuelvo a esa congregación, que es la original nuestra, y bueno, me habían invitado y había un pensamiento que iba a compartir el tío Eduardo. Bueno, yo me quedé, qué bueno, sabía que había vuelto, había sido un pedido de ella antes de partir, que por favor se reconciliara con aquellos hermanos y bla, bla, bla. Estaba ahí y él comparte. Entonces él habla de la fidelidad. Y tuvo varios escritos muy interesantes que salió en la revista La Lámpara. Y él les dice, le hablaba a los jóvenes de permanecer fieles y no alejarse del Señor. En un momento hace una pausa y dice, chicos, dice, yo lo digo por la triste experiencia que tuve de haber estado muchos años equivocado y lejos del Señor. No se alejen de Él. Y realmente esa es la expresión que a mí me golpeó. Pues es un hombre
que más allá de sus diferencias o no, que las desconozco porque nunca pregunté cuáles eran, se apartó y cuando vuelve, ahí recapacita, ahí se da cuenta y le dice, el respaldo de lo que yo te estoy enseñando es mi propio error, es mi propia vida. Es decir, que a veces es conveniente hasta que la iglesia esté preparada en la recepción, pero no quiere decir que es una persona que hay que tenerla sentada de por vida, haciéndola cargar sus viejos errores cuando ya ha sido restaurado y más que restaurado ha sido perdonado por el Señor. Si el Señor no se acuerda de sus errores, nosotros no tenemos que seguir juzgándolo, ¿sí? Así es. Dos cositas simplemente quería destacar. La primera era, voy a ir de atrás para adelante. Una de las cosas que mientras hablabas de interpretar y de que analizar los casos, justamente eso me quería referir, de que todos los casos son distintos antes de tomar una determinación con respecto al servicio o no de una persona que sufre divorcio, ¿no? Porque justamente me expresaron tres casos de personas que han sufrido el divorcio por causa de abandono, donde no hubo un pecado, nada, simplemente la persona se fue, siendo creyente, no digo simplemente, sino que tuvo la debilidad la otra persona de conocer a otra persona y se enamoró y se fue. Entonces esta persona comentaba, ¿qué pasa? Y bueno, ¿por qué la iglesia le da la espalda si no cometió ningún error? Y lo segundo que quería comentar era, yendo un poquito más atrás de lo que estábamos hablando, había citado Gálatas 6.1, que dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué entramos en esa cápsula, no es cierto, de que juzgamos los super pecados, aunque sabemos que para el Señor el pecado es uno solo, pero nosotros les ponemos graduaciones al pecado, pero algo que no se juzga es el chisme? Porque fíjate que en medio de una caída o de un árbol caído o de una persona que está sufriendo, en este caso, el divorcio, al que va a chismear, al que se va a involucrar en donde no se lo llamó, a ese no se lo juzga, a ese no se lo aísla. Es más, parece que el chismoso dentro de las iglesias tiene privilegios. ¿Por qué se da esa situación? Obviamente que tiene privilegios, y más si le lleva el chisme al pastor. Es obvio. Es decir, ¿cómo voy a juzgar al que me informa lo que no puedo ver? ¿Viste? Tenemos que tener esa información. Ahora, si necesito de alguien que me traiga la información, el problema sigue latente, que es que el líder que recibe la información no tiene idea ni le importa a los hermanos saber la vida o cómo están y demás, ¿no? Ese es el gran dilema, es decir, son los servicios de inteligencia, son las IDES eclesiásticas, el servicio de inteligencia del Estado. Bueno, ese es el dilema. A ver, el gran dilema, por ejemplo, con lo que es el divorcio, la homosexualidad, es que como si Pablo dijo que ellos no entrarán en el reino de los cielos, a arrancar al principio, ¿sí? Porque habla de todo eso, ¿sí? Habla de la envidia, de los celos, de los chismes, de todo lo demás. Es decir, no podemos nosotros calificar, porque no somos el Señor. O sea, vos lo dijiste bien claro, pecado es pecado, punto y aparte, no existe pecado grande y pecado chico. Pecado conveniente o inconveniente, es pecado, ¿sí? Es pecado. O sea, somos propensos a juzgar, ¿sí? Hermanos solteros, viudos, viudas, separados, recasados, divorciados, pero a ver, hay una cuestión que nos une, es la condición natural de cada uno de nosotros. Todos somos pecadores, y decía Pablo, ¿no?
no seas, tener cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes a ti mismo. Es decir, cuidado cuando queremos ser legalistas, porque cuando pasamos al extremo de mirar el detalle, olvidándonos de que hay un sinfín de cosas que a veces nos juegan en contra, acusándonos, y que las tomamos como algo normal. Decía el sabio Salomón, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, nunca falte ungüento en tu boca. Es decir, está hablando de la santidad procurada, pero también decía, no seas santo en extremo. Es decir, no seas santulón, sé santo, no santulón. No el que establezca cómo es ser un cristiano, si está bien el corte de pelo que tenés, si es corto o es largo, si está bien, yo me lo dejaría crecer porque te va a quedar, te va a quedar sin pelo pronto, así que dejar la melena, disfrutar un tiempo. Es decir, estar en esas menudencias, en esas trivialidades y no en las cosas importantes, ¿qué sentido tiene? No le encuentro ningún sentido, es decir, lo importante es la persona, y la persona no se la atiende desde un mensaje, desde el púlpito ni desde el celular, ¿sí? A la persona se la atiende cara a cara, en una conversación, en un hablar, ¿sí? En poder conocer, y que el otro sepa, bueno, yo sé que algo sobre este tema no le puedo hablar porque no quiere hablar. No le puedo preguntar porque no quiere hablar, pero ya lo sé. Es decir, entonces busco otra estrategia. Y el hablar es hablar, es hablar. No es visito un hermano y abro la Biblia, vamos a leer, vamos a cantar. Es ir y disfrutar al hermano. Por ejemplo, yo te visitaría y te diría, ¿y qué pasó? Han ido los flamencos, esto que veo cada vez que voy a Santiago del Estero a mitad del camino, y te cargaría por algo que se dice un club y no lo es, ¿no? Que es Boca. Pero, es decir, en ese hablar, en ese interactuar de cosas, decir, ¡ay, qué falta de espiritualidad! Lo puedo conocer al hermano, me puede conocer. Podemos aprender a reírnos, a descomprimirnos de todo lo que nos pasa, hablando y cargándonos del fútbol o de otra cosa, ¿sí? Me acordar algo de eso, mirá. Una vez me dijeron, sos pastor y jugás al fútbol, estás pecando. Sí, igual usar las analogías del fútbol, me han dicho. Igual me van a tocar a mí. Tan alterado llegó mi señora de Colonia Avellaneda de atrás. Es decir, tenemos que ir a algo. A ver, tengo un problema. Ahí está. A ver, hay una cuestión puntual en todo esto, ¿no? De las cosas que no queremos hablar en relación al divorcio. Es decir, es un hermano, tuvo un desliz, tuvo no un desliz, vamos a poner le pasó, se divorció, se separó, se recasó, ¿deja de ser hermano? La pregunta que me hago es, ¿hay hermano de primera, de segunda y tercera categoría en la Biblia? No. Pero en la iglesia práctica sí los hay. ¿Por qué? Es eso lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué pareciera que si estoy en el pastorado y demás, formo parte de una élite? O de la élite de la iglesia local. Y si no, bueno, hay que ver cómo es la vida de la persona, ¿no? ¿Qué le ha pasado, qué no le ha pasado? Y no existe el cristiano de primera, segunda y tercera, ¿sí? Existe el Hijo de Dios que forma parte de la iglesia. Ni el líder es mayor que nadie,
ni el hermano nuevo es menor que nadie, ¿sí? Formamos parte de un cuerpo, tenemos responsabilidades distintas, pero tenemos un mismo cuerpo, tenemos un mismo propósito, tenemos que, como decía Pablo, en lo que dependa de nosotros, estar en paz los unos con los otros, ¿sí? Y de esa manera fomentar la comunión, no importa la situación en que se encuentra, porque esa situación puede pasar que se encuentre una persona que llega a la iglesia, o, como decíamos, de hermanos que se han separado por diversas situaciones. A ver, para que tengo que avisar que hay un perrito acá que están buscando. Está acá adentro. Está ahí. No Me encantó. pero hay 3 perros, ¿viste? Y justo entra mi señor y le faltaba uno, así que... Es decir, debemos aprender a convivir, a hablar, a no suponer que si el hermano entra con una sonrisa está bien, que si le pregunto cómo andás y me dice bien, está bien, a suponer que el hijo de Matías está bien porque es el hijo de Matías, entonces si tiene algún problema que se haga cargo él, y a lo mejor necesita que alguien más se acerque y le pregunte. En todos los ámbitos, le pase, esté en medio de una crisis o no, porque a veces el simple hecho de acercarnos permite prevenir las crisis futuras. ¿Por qué? Porque genera confianza, una persona en la que puedo acercarme, hablar, que me va a escuchar. Pero si nos acercamos solamente en las crisis, o nos acercamos solamente cuando hay una crisis que puede ser familiar o de algún pecado, o que de repente no esté viniendo, a ver, si le enseñamos a los hermanos bien, de manera correcta, hay que congregarse, que no se congreguen, es un problema de ellos si ya lo saben. Ahora, eso tengo que enseñárselo bien, bien. Y desde ahí ir avanzando, ir creciendo, ¿no? Y se van a prevenir un montón de cosas. Vos fíjate, puse a tu hijo de ejemplo, porque justo hoy creo que lo sacamos en la campaña Dios me hace bien, en uno de los videitos. Simplemente con él. Tiene 17, 18, por ahí. Ya 19 es. 19. Bueno, simplemente acercándose a alguien a él, sin querer, quizás esté sembrando no solamente una confianza para hablar, sino una semilla de lo que puede ser un futuro hogar, un futuro matrimonio. ¿Sí? Acercándome a hablar, a escucharlo y empezar a hablar de cosas... Le está agarrando un infarto a mi señora cuando dijiste un futuro matrimonio con su hijo. No, pero va a pasar. Pero qué mejor es empezar a hablar desde ya, ¿sí? Y no esperar que de repente, como decía la Andricina, tanto lo cuida uno para que venga una cualquiera y se lo lleve, ¿no? Pero prevengamos eso, tenemos que prevenirlo como padres y como iglesia, no solo como padres. Es decir, entre todos, si somos una familia, ¿cómo no nos vamos a ayudar en eso? Pero siempre estamos esperando que el otro haga algo. Entonces acerquémonos, hablemos, eso es prevención, no es ir detrás de los problemas, ¿sí? Y hay una realidad, la crisis en los matrimonios actuales tiene un alto componente de falta de enseñanza en el transcurso de su formación espiritual, ¿sí? Yo sé que al liderazgo no le gusta esto, pero es así, es decir, yo no puedo hacer, a ver, por ejemplo, yo estuve en la educación durante muchos años, ¿sí? Si un chico rendía mal, pasaba diciembre. Hasta diciembre se lo evaluaba en lo que se le había enseñado. Rendía mal en diciembre, pasaba marzo. En marzo rendía el programa completo, aún lo que no había alcanzado por tiempo a enseñar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque a veces nosotros, como vamos detrás de los problemas, con lo que no le enseñamos, o de lo que no le enseñamos, le demandamos. ¿Cómo puede ser eso? Si yo no se lo enseñé. La escuela de la iglesia tiene otra dinámica totalmente distinta. Es decir, yo tengo que ir enseñando y no puedo juzgar
o tomar decisiones sobre lo que no enseñé, sobre lo que no previne. Entonces hoy tenemos grandes crisis dentro de muchos matrimonios porque no hubo prevención del liderazgo, no se habló del matrimonio, no se habló de sexualidad, no se habló de la potencial circunstancias que lo lleve a pensar precisamente en un divorcio. Claro, porque de eso no queremos hablar, porque Dios dice no, Dios dice no, y a causa de la dureza del corazón hay dos acepciones, ¿sí? El adulterio y el abandono. Entonces, vamos a cada caso en particular. No seamos sectarios, no nos lavemos las manos citando un versículo y no haciéndonos cargo de lo que es la formación de los hermanos. ¿Sí? Una de las crisis del liderazgo, lo hablaremos con otro tema, pero es que se dice, no hay nadie que apunte, que venga pisando como para ser el que sigue. Y bueno, si sos vos que lo tenés que formar, estás esperando que mágicamente un ángel del cielo descienda y bendiga a uno. No entiendo eso. O sea, vos tenés que formar. A eso quería llegar. Vos sabés que he visto que uno de los grandes problemas en nuestras congregaciones a nivel general es que los mismos responsables de la obra, llámese anciano o pastor en la congregación, esperan que venga otra persona para formar, porque ellos predican. Y yo creo que uno de los grandes problemas hay en que al no entender cuál es el propósito del ministerio pastoral o sobrevedor o como lo quieran llamar, que es ser parte de la formación de los hermanos, vienen estos problemas, vienen estos tabúes y demás, ¿no? Vos sabés que mientras hablabas me vino a la mente este pasaje en Romanos capítulo 2, versículo 1, y te lo voy a leer en 3 versiones. La primera, la versión de la JBS dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que seas, que juzgas, porque lo mismo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros. En la versión, en la nueva Biblia, dice: por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y la nueva versión internacional dice: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Fuerte, ¿no? Es fuerte. O sea que en esa expresión, o en ese capítulo, hay una expresión que se repite 3 veces, ¿no? Que es el juicio de Dios. 2 veces dice el juicio de Dios, la tercera, el justo juicio de Dios. No el justo juicio nuestro, sino el justo juicio de Dios. Pablo le decía a los hermanos en Tesalónica, si mal no recuerdo, dice que es justo delante de Dios dar justa retribución a los que atribulan y a los que son atribulados, ¿sí? Ojo que el atribular es el generar conflicto con, y generar conflicto con es el generar conflicto a aquel hermano que está en una situación difícil, o yo quiero sacarle de hace rato el manto del creyente, ¿sí? Yo quiero que seamos más amplios, que seamos, que abramos la cabeza, porque también lo que mencionaba hace un rato, ¿sí? Es entender el mundo en el que vivimos, ¿sí? Abrir la cabeza en qué mundo estamos, porque la persona que va a entrar puede entrar, conocer a Cristo y ¡pac! Ahí se genera un problema de 1 Corintios 7, él recibe a Cristo, su señora no tengo idea por qué él vino o ella vino y él no, y puede llegar el Evangelio o no, puede ese matrimonio consolidarse o no. Nos estamos preparando para eso, nos hemos sentado a hablar en el liderazgo de eso, y la verdad, si nos sentamos a hablar, me interesa poco lo que el otro haya dicho, es decir, porque yo recuerdo que don fulano de tal dijo, o don fulano dijo, no, sentémonos a hablar, los que estamos en este tiempo,
viviendo y viendo el mundo en este contexto. Ellos lo vivieron en otro, lo vivieron de otra manera, lo observan de otra manera, ¿sí? Entonces debemos sentarnos a conocer, a entender, porque la persona que entra puede venir con una carga tremenda, con una crisis tremenda. Tenemos, por ejemplo, hay casos hasta de identidad sexual dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Vuelvo a lo mismo, no hay formación, no hay prevención. Pero obviamente lo vamos a dejar de lado, lo vamos a expulsar de... ¿Cómo? O lo tapamos. O lo tapamos. Es decir, no hay que abordar, primero que deja desnuda una crisis en la formación, ¿sí? Y segundo, es un desafío a abordar, ¿sí? Conozco dos casos muy lejos de aquí que fueron tristes el abordaje, ¿sí? Fueron tristes porque uno de ellos llegó por abusos, pero a una práctica homosexual, pero conoce al Señor, ordena su vida y demás, tiene algunas tendencias, juzgado por eso, totalmente juzgado, dejado de lado, otro que manifiesta al pastorado, ¿sí?, que tenía un conflicto y automáticamente para prevenir y cuidar a los hermanos, lo expulsaron de la iglesia local. Digo, estamos todos locos, es decir, ¿cuándo vamos a entender que el sano no tiene necesidad de médicos sino los enfermos? Y vino un enfermo a hacerse atender. Si no sabes, derivalo, acompañalo, ¿sí?, para que vos también aprendas, o prepárate de antemano para todo lo que en este mundo estamos viviendo y que puede ingresar por la puerta. O sea, no podemos no hacernos cargo. O sea, el gran dilema, y lo vuelvo a repetir, es duro, y entro también en parte de culpa en algunos casos. El problema de los matrimonios de hoy es un pastorado negligente. Es decir, no nos hemos sentado a hablar de las cosas importantes con los adolescentes, con los jóvenes, con los que estaban de novios, con los que se iban a casar, ni con los recién casados, que hablamos algo de eso la semana pasada, ¿no? El triste abuso que comete el liderazgo con los recién casados, que los dos tienen dones, vengan a hacer cuando Dios dice, no, a ver, la dinámica es distinta, no lo lleves a la guerra el primer año, guardarlos, preservarlos. ¿Por qué? Porque están empezando a amalgamarse, ¿sí? Todavía no son un color, todavía son dos mundos que necesitan generar uno nuevo, distinto, su mundo, su familia, tomando y buscando el modelo de Dios. Es lo único que uno puede hacer es acompañarlo, pero dejarlo libre ese año, dejarlo libre, sin dejarlo solo. Tocaste un tema interesante recién, y me vino a la mente, mira, este pasaje de Romanos 10:14, ¿no? Una vez me dijo alguien de la canción de Marcos Witt, me decía, no se acordaba el texto. Y el texto es, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Yo creo que esto es muy adecuado a veces en estos casos, por ejemplo, como tocaste recién, de personas con mucha necesidad, como el caso de una persona homosexual, de una persona que también viene quizás del divorcio desde afuera, viene herida, y la responsabilidad que nosotros tenemos, porque nos llenamos el pecho de decir, predicamos el Evangelio los domingos. En las redes sociales, hace poquito a mí me dijeron que utilice la red para predicar del Evangelio, y hay hermanos que no quieren enseñar, que no quieren transmitir, que no quieren porque lo único que entienden, porque años atrás salió uno y dijo que en la radio solo se predica el Evangelio. Y entiendo que toda la Escritura es el Evangelio, porque toda la Escritura es las buenas nuevas, y quizás en esta noche hasta nos puede estar escuchando a alguien que por primera vez se prende y está escuchando que estos temas son importantes y puede llegar al Señor aún por este tema sin
exponiéndolo. Entonces, eh, eh, ¿cómo nosotros, si decimos que predicamos el Evangelio y luego cerramos las puertas por una cuestión de que nuestra iglesia o no nos podemos manchar? Me llamó la atención porque entre los términos y en todos los significados que tiene el término eclesia, uno de los significados que más me llamó la atención es que son, dice, los llamados afuera. Fuera. No sé si lo escuchaste ese término. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros encerrados? ¿Qué estamos haciendo tratando de ornamentar cada vez más nuestros salones si no salimos afuera? Con ese mensaje de salvación, con ese mensaje de amor y con ese mensaje de cuidado que está dentro del mensaje de las buenas nuevas para nuestros hermanos que o han caído o que el día de mañana nosotros podríamos ser los que también en algún momento caigamos, según como dice la Escritura, considerándonos a nosotros mismos, principio bíblico de Gálatas 6.1, considerando a nosotros mismos, no sé, que en algún momento nosotros también seamos tentados. Tal cual. Es un... por ahí quiero volver un poquito a la temática, porque creo que estás abriendo muy, muy bien, pero a ver, el Evangelio no es solamente decirte, no es hablar nada más, ¿sí? Nosotros desde Colonia Avellaneda le llamamos el enfoque 247, que es Hechos 247. Nosotros creemos que cuando dicen predicamos, a veces los domingos a la noche es un concurso de predicadores. ¿Por qué? Porque todos están esperando escuchar algo especial, ¿no? Algo, a ver cómo predica fulano, mengano, o va si predica uno o no va si predica el otro. ¿Y por qué? Porque no vemos las caras siempre lo mismo. Y esperamos que el Señor traiga a alguien. No, pará, o sea, ni siquiera vos lo tenés que traer a alguien. El enfoque 247, de Hechos 247 es, y haciendo el bien al pueblo, el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Es decir, viviendo el Evangelio. El Evangelio es integral. El Evangelio no es solamente yo hablo, vos me escuchás y tenés que tomar una decisión. Esa es una dinámica que bíblica no es. Porque si vamos a lo bíblico, Jesús hablaba con las personas, los escuchaba. Sí, es cierto que enseñaba, pero es interesante los espacios que le dedica en los 4 evangelios a conversaciones muy particulares, con el grupo reducido de los 3, de los 12, o con toda la multitud, o a veces con una sola persona, ¿sí? Es decir, a eso le da más relevancia. De hecho, Jesús escapaba de las multitudes lo seguían a él. Nosotros medimos el espacio o la dimensión de una iglesia por la cantidad de personas que hay. ¿Dónde dice la Biblia eso? Tenemos equivocado, como vos decías, el concepto de evangelio y de iglesia. Iglesia es el conjunto de aquellos que han salido del camino de condenación eterna y han sido colocados en el camino en el cual estamos peregrinando hacia la gloria eterna, porque no tenemos heredad aquí en la tierra, sino una por venir, lo dice claro el apóstol. Es decir, sí. No te iba a decir, ve que no estamos yéndonos, sino que estamos hablando de un divorcio espiritual. Tal cual, sí. Es que es a ver, está bien. De hecho, bueno, viene a mi mente el profeta Oseas, donde Dios le quiere hacer ver a través de la vida de él, y es interesante, ¿no? Para que el pueblo entienda, bueno, siempre Dios hablaba por figuras porque no tenían toda la ley escrita, de hecho en muchos casos la habían olvidado, aparecen en momentos especiales, como encontradas maravillosamente, como cuando la encuentra Esdras y se sorprende, etcétera, etcétera, pero le dice, toma una mujer adúltera para que el pueblo vea que eso es lo que hacen conmigo, adulteran yendo tras otros dioses, ¿sí?
Y a veces esos otros dioses son, al seguir hablando de Dios, pero amar la religión, la religiosidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el que se enoja porque la reunión dura más de una hora, porque siempre fue de una hora, ama la religión, no ama a Dios. El que se enoja si un chico corre y grita y quiere sentirse cómodo él y se olvida que a los que le molestaban los niños eran los discípulos y no a Jesús, ¿sí? Es decir, tenemos dinámicas nosotros que amamos más que al Dios al que decimos amar. En cierta ocasión un hermano siempre, cada vez que hablaba, decía, oh, cuánto amo tu palabra, cuánto amo tu palabra, cuánto amo tu palabra. Estábamos juntos en el departamento, habíamos ido a tomar una conferencia juntos y hablando de esa expresión, le digo, mira, no sé si está bien amar tanto la palabra. ¿Cómo no vamos a amar la palabra si dice que debemos guardar? Mira, digo, yo no amo la palabra, yo amo al Dios de la palabra, que es distinto. Y entablamos un debate ahí de la diferencia entre la palabra escrita como conocimiento nada más, que me permite a mí demostrar que sé más que otros, al amar al Dios de la Biblia, que es el Dios que a través de la palabra escrita, la palabra no escrita, a través del Espíritu Santo que mora en mí, me va transformando día tras día. Hay una diferencia radical entre estas dos posiciones, ¿sí? Uno es amar la religiosidad de algo y otro es amar a Dios por encima de los usos y las costumbres y las circunstancias de la vida. ¿Por qué me dice que debo amar al prójimo como a mí mismo? Ahora, si me encuentro con un prójimo que está en proceso de divorcio o que fue el que adulteró, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner este caso hipotético. Fue el que adulteró, que se rompió el hogar, pero es el único que se sigue congregando porque está arrepentido. Y yo lo miro mal, no lo trato porque es el pecador, es el culpable, es esto, es lo otro. ¿En qué lugar estoy? Me puse en el lugar de Dios como un juez, como un acusador, cuando yo, si me considero espiritual, debo acercarme a Él para restaurarlo, para traerlo de nuevo al camino, ¿sí? De la misma manera, si entra un homosexual o una lesbiana, ¿de qué manera me debo acercar? ¿Tenés que tener actitudes de hombre? No, tiene que ver que hay hombres en la iglesia, pero el hombre en la iglesia no señala a nadie. El hombre no tiene problema en acercarse a aquel que tiene actitudes afeminadas, por decir algo, ¿no? Tendencias sexuales distintas, no tiene problema en acercarse porque sabe cuál es su identidad y no lo juzga, lo ama tal cual es como Dios lo ama, y lo importante es que esa persona vea, no escuche, vea cómo es ser un hombre, o en el caso de una lesbiana, ver cómo es ser una mujer conforme al modelo de Dios. No que reciba la crítica y el dedo señalando, no podés si no esto, no porque esto, no por lo otro, no. ¿Cómo lo va a aprender? Y no porque si el Señor la perdonó, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Bueno, a ver, yo me sentaría a hablar con un montón de esos muchachos, a hablar de lo que vos mismo mencionaste, el chisme, la mentira, los enojos, las peleas entre hermanos, el juzgar a los demás. Vamos, muchachos, no señalé con uno que 4 te apuntan acusándote a vos mismo. Tenemos que ser adultos y maduros en eso. Vos sabés que me vino, porque bueno, es muy importante esto tomarlo, y porque, como hablábamos en un principio, el problema no es tanto en la persona que cayó, sino el problema está en el que no cayó y en esos prejuicios y en esa manera de juzgar, ¿no? No quiero sacar de contexto porque una vez, en una charla con un hermano también, sobre un tema muy similar, y vos recién dijiste algo interesante que me gustó, la definición de que capaz que hasta podemos combinar las dos, pero lo más importante es amar al Dios de la palabra, ¿verdad? Y entonces, ¿será que nosotros en algún momento de la vida nos hemos, como recién dije, un divorcio espiritual, y nos estamos olvidando de las responsabilidades como hijos de Dios que tenemos? Porque cuando te vas a la Escritura, por ejemplo, encontrás este pasaje que muchos lo esquivan, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6,
Y voy a leer la versión 1960, porque en realidad todas están muy buenas, pero la 960, porque es la que más se usa, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Será que en algún momento hemos tomado mal, así como hemos administrado? Yo muchas veces les digo, nosotros administramos mal el poder de decisión y ahora tenemos un poder mucho más grande, la palabra de Dios, que la palabra de Dios es poder, y acá nos dice Pablo que somos ministros competentes de ese nuevo pacto. ¿No será que estamos administrando mal porque nos hemos hecho muy cabezones, pero nos hemos olvidado de vivir verdaderamente una vida espiritual en el Señor? Esa conexión que tiene que haber como hijos de Dios. Preguntaste y te respondiste. Ha habido una disociación, una disociación interna, ¿no? Vos fijate que lo dice bien claro. La letra mata, el espíritu vivifica. Cuando yo señalo a un hermano, lo señalo a través de la letra, ¿sí? Hablando del divorcio. Él es divorciado, ella es divorciada, letra. Por lo tanto, no puedo tener contacto porque lo que hizo no está bien. Estoy matando al hermano, lo estoy alejando, ¿sí? El espíritu es el que vivifica. Entonces, la letra dice eso, sí, pero ¿qué dice también? Que fue dado por la causa de la dureza de nuestro corazón. Ojo, que ahí estoy yo también. Mi corazón duro ha permitido determinadas acepciones en distintos temas dentro de la palabra de Dios, no para juzgar, sino para confrontarme a mí mismo con las acciones que juzgo. Vos leías también lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Ten cuidado, y lo citaba yo al principio, ten cuidado en lo que juzgan, o sea que en lo que apruebas, porque en lo que apruebas te condenas a vos mismo, ¿sí? Entonces, hemos disociado lo que es el ser cristiano con ser creyente. Es decir, todos nos creemos cristianos. Te tengo una triste noticia. Hoy la iglesia actual está llena de muchos creyentes, pero de pocos cristianos. El creyente es el que creyó para salvación. El cristiano es el que vive a Cristo, el que refleja a Cristo, el que tiene amor, tiene misericordia, tiene compasión, una gracia para con todos, ¿sí? Para con todos. El que entiende que más allá de las diferencias vamos hacia un mismo lugar, ¿no? La comunión es eso, es un punto en común hacia el cual todos vamos. Entonces, tenemos diferencias, sí, pero podemos caminar juntos. No es que podemos, tengo que caminar junto a mi hermano, tengo que caminar, vamos hacia un mismo destino, somos peregrinos, las peregrinaciones son en conjunto. Bueno, como iglesia vamos hacia un mismo lugar, guiados a través de la palabra de Dios. Entonces, guiados a través de la palabra de Dios, yendo hacia un mismo lugar, nos vamos a encontrar precisamente viviendo a Dios y hablando menos de Dios, siendo cristianos y no simple creyentes. Al creyente lo tenés que llevar a la rastra, al creyente tenés que escucharlo porque siempre se queja, siempre hay algo malo, como te decía hace un rato, te pasaste 10 minutos, te vestiste mal, el corte de pelo no te favorece, todavía estás gordo, estás demasiado flaco, así no se canta, esto sí, esto no. Siempre es un peso. Ahí te das cuenta el enfoque de las personas. Ahí te das cuenta el enfoque que tiene. Entonces, bueno, hay que acompañarlo para que se enfoque en lo correcto, para que aprenda a poner los ojos en Jesús, aquel que es autor y consumador de la fe, a entender que debemos correr con paciencia esta carrera, con paciencia porque hay otros a mi lado, a quienes a veces tengo que empujar un poquito y a veces me tienen que empujar a mí también. Y no yendo atrás mirando las miserias ajenas. Yo también tengo mis miserias. Podré no estar divorciado, pero eso quiere decir que no tenga otras áreas de mi vida que no necesitan ser transformadas o cambiadas todavía. No, todo lo contrario.
no está en mis planes hacerlo, no tengo idea lo que pueda pasar. No, hay un montón de cosas que nosotros damos como sentados en nosotros, como si nosotros fuésemos Dios que en su soberanía ya determinó todo lo que voy a hacer. No, debo, por eso dice en Romanos 12:3, si mal no recuerdo, dice, cuidado, cada uno con lo que piensa de sí mismo, dice, piense conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no te creas superior a los demás. Vas al principio, al verso primero, donde tenés vos que todos los días acercarte a Dios para que te transforme, para que te renueve la manera de pensar y para que en esa manera de pensar no pensés de vos más de lo que debes pensar. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, crecer en fe no implica pensar cada día mejor de mí. De hecho, cuando yo crezco en fe, voy a pensar cada día peor de mí, porque crecer en fe, que es crecer a través de la palabra de Dios, que no es solamente la palabra escrita, me voy dando cuenta de lo que yo soy delante de Dios. Entonces me voy a sentir cada vez más pequeño ante un Dios cada vez más grande, cada vez más pecador ante un Dios cada vez más santo. Y entonces ahí cambia la dinámica de mi vida, donde comienzo a ser un cristiano y dejo de ser un simple creyente. Dejo de ser un religioso, un amante de los usos y costumbres para ser un amante de Dios. Y en consecuencia va a ser más fácil amar a los hermanos y amar a las personas, al prójimo, sea lo que sea. Divorciado, soltero, viudo, homosexual, transvestido, lo que sea, lo que sea. Lo voy a ver como lo ve Dios. Y al verlo como lo ve Dios, voy a tener la intención natural de atenderlo como lo atendería Él. Y no es desprecio. Él mismo dice que a mí viene, no lo he hecho fuera. Amén. Sería bueno comunicar entonces y aprender nosotros que terminó la Santa Inquisición. No hay que matar a nadie. Es que nos terminamos, a ver, es lo que hablamos el lunes pasado. O sea, algunos van a decir, están de acuerdo con el divorcio. No, o sea, a ver, Dios mismo, estamos de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Lo que Dios unió no lo separa el hombre, la dinámica de Dios es inalterable. Lo que Dios dice, yo conozco el corazón del hombre y a causa de su dureza, tengo dos acepciones, el adulterio y el abandono. Bueno, no puedo negar lo que Dios, viendo mi condición, permitió en este tema puntual. Entonces, en base a ese tema, tengo que encaminarme. Es decir, a ver, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué llegamos a esto? Y siempre volvemos a lo mismo, si la negligencia que hay en el liderazgo de no prevenir, de no trabajar previamente sobre temas que pueden, es decir, hay problemas de identidad sexual. Sí, a ver, ¿cuánto se habló en tu iglesia local sobre identidad sexual a la luz de la Biblia? ¿No lo hiciste? Y bueno, sos parte del problema. Entonces, como parte del problema, te tenés que hacer atender o tenés que aprender para poder ayudar. No tenés que separar a la persona. Hay alguien que se divorció y vos tenés simplemente el hecho de que no, no y no. A ver, sos parte del problema. Ese matrimonio, esos chicos se conocieron siendo vos un líder, se pusieron de novio, se casaron. Sos parte del problema. Si no hiciste una prevención y un trabajo adecuado. Porque si apareciste solamente cuando te plantearon el tema, no, o sea, hay que hacer un trabajo de prevención. El liderazgo está para eso, la capacidad de ver más allá. Bueno, a ver, ¿cómo diseñamos esta manera de dejar de predicarnos el Evangelio unos a otros los días domingos? Y prefiero que nos enseñemos, porque estamos los creyentes, enseñemos a vivir a Cristo para que cuando salimos afuera, llevemos a Cristo a las personas. Y en consecuencia el Señor va a traer a las personas. ¿Sí? Y entonces ahí yo te voy a dejar de decir, a ver, vos sos pastor, sí, a ver, ¿cuántas ovejas se necesita para ser pastor? Según la Biblia. No tengo idea, porque no lo dice. Pero es el título amado, ¿no? Del pastor. Soy más pastor si tengo más ovejas. Me hiciste ¿Dónde acordar dice la Biblia eso? una vez un pastor me dice,
claro, porque viste que nosotros cuando hacemos la transmisión apuntamos a un solo lugar, estamos en un lugar chiquito y al ser un lugar chiquito no puedo estar yo girando toda la hora la cámara, ¿viste? Giro la cámara y le pego a alguno en la cara, ¿viste? Entonces, vino una vez un hermano y dijo, vos sos un pastor sin congregación, dijo, ¿viste? Y bueno, yo lo miraba al hermano y en un momento le digo, si él volvería el tiempo atrás, se acordaría que la congregación donde está la habíamos trabajado nosotros, ¿no? Pero bueno, no es por sacar, pero me hiciste acordar justo eso, ¿no? Bueno, Hay un teniendo punto, eso en cuenta, ¿dónde está en la Biblia? O sea, mostrármelo en la Biblia y no hay problema. Lo hablamos, lo debatimos, ¿sí? Pero son apreciaciones que, mira, en cierta ocasión se me acerca un hermano y me dice, después de una conferencia, me encantó el mensaje, dice, solamente que faltó algo, dice. ¿Qué faltó, hermano? Le faltó que cada vez que usted mencionaba un versículo se abriera la escritura para que diese luz. Le digo, hermano, mencioné más de 50 versículos de memoria. Si a usted solamente le da luz a abrir un libro, estamos con algo que no podemos coordinar el pensamiento ni entender. Imagínense que en todas esas menciones hiciera una pausa para que todos abran la Biblia, todos lo lean. Sí, pero es que así la luz de Dios sale. No sé quién le enseñó eso. No tengo idea quién le sembró eso en su mente, pero para él el mensaje tiene mayor validez si en vez de decir un versículo de memoria que afirme lo que se está enseñando, te tomás el tiempo de que todos lo abran, de que todos lo encuentren. El amor a las formas claro, la forma. es algo que tenemos que dejar de lado. Es decir, a ver, a veces el liderazgo está más preocupado por las ovejas que por aquellos que se acercan. Y a mí me importa más los que se acercan que las ovejas. ¿Sí? Es más importante el que de repente entre alguien. Vamos a poner el caso extremo, porque el legalismo es extremo. Entonces vamos a confrontar desde el extremo. Entra un trasvestido. Oh, qué situación, no nos ha pasado nunca. Pero bueno, puede pasar, sí. Qué bendición. Porque que una persona en esa condición entre a un lugar donde sabe que se predica el Evangelio es porque algo ha visto o ha escuchado de ese lugar. Ojo. Y todos salen con los tapones de punta contra la persona o contra el liderazgo. Pongo otro ejemplo, no de borracho. En un lugar estábamos y a media cuadra había un bar de la vieja usanza, ¿no? Donde todavía venían los gauchos a caballo, ¿no? Y yo tenía un imán, parece, cada vez que me tocaba predicar a mí, se me venía uno. Y de atrás me decía, pastor, pastor, y yo le daba espacio para que hablara, ¿no? Y lo escuchaba y le contestaba. Y había un hermano que no le gustaba para nada, ¿no? Iba, lo sacaba. Y llega un momento en que le llamo la atención y le digo, escúchame, yo estoy feliz de que venga acá cuando se siente mal. Sí, pero viene borracho, que el testimonio, es que ¿sabés por qué entra acá? Por el testimonio. No sé por el testimonio de quién ni de qué, pero él llega acá, se sienta atrás, me pide la palabra y me cuenta llorando parte de su vida. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Está ahí, bien, algo se le ha sembrado. Pero está borracho, no se va a acordar. Por algo entró y respetó, porque se sacó el sombrero, dijo pastor, pidió permiso para hablar, se le dio la palabra, pero no nos gusta. Bueno, esa es la persona que a mí me interesa. Esa es la persona. O sea, en cierta ocasión había una chica que estaba alejada del Señor, ¿no? Los padres con muchos años en el Señor, había pasado muchas cosas en su vida, siempre la veíamos con Roxana, le hablábamos, le preguntábamos más que nada cómo estaba, que viera que estábamos preocupados por ella como persona, más que nada, hasta que un domingo llega, entra, también estaba hablando yo, se sienta en el último banco,
sale su mamá del tercer banco, a la derecha, no me voy a olvidar nunca, y le pone un velo en la cabeza. La chica había estado en comunión antes de caer y demás. Entonces, ella se saca el velo y lo deja al costado. La madre se lo vuelve a poner y se lo deja sostenido con la mano. Ella la deja, la madre se va al tercer banco, ella se saca y lo tira al suelo y se va. Entonces me acerco al final de la reunión a la mamá, ¿por qué hizo eso? Dice, porque ella sabe, porque nosotros le hemos enseñado desde chica que acá, bla, 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 bla. La dejé hablar, ¿no? Que se explayara, que se descargara. Le digo, ¿sabe qué? Después que usted hizo eso, ella se fue. Ese es un problema de ella porque está en pecado. ¿Verdad? Digo, usted acaba de arruinar la obra de Dios en ella. Usted está haciendo una piedra de tropiezo. Porque a mí me interesa que ella esté, como quiera estar, pero que esté. Después lo demás vendrá con el tiempo. Lo hará sin que se lo pida a nadie o lo que sea, pero lo importante es que esté. Pero estando, usted se ocupó de correrla. Y a veces eso nos pasa en la iglesia de Dios. Nos ocupamos más de correr aquello que nos parece que no es apropiado o que no está bien, en vez de tiene que estar, debo trabajar, no lo vi venir al problemita que trajo, lo que sucedió, por qué será. ¿Es todo problema de la otra persona? No, yo formo parte del problema porque no lo previne, no lo vi antes. Es muy importante esa dinámica en todas las áreas, en todas las áreas. Nosotros estamos para unir, no para separar. ¿Sí? Nosotros debemos atraer a las personas, no expulsarlas, ¿sí? En la condición en que esté. Lo que pasa es que me cuesta mirarme a mí mismo y decir, no tengo idea de qué hacer en esta situación. Bueno, prepárate, agarrá un libro, lee, preguntá a algún hermano, capacitate. No es vergonzoso, al contrario, eso habla de madurez. Pero no correr a la persona, o sea, sino traerla que esté y asumir mi error. O sea, si hay algo que en el liderazgo a veces se malinterpreta es que se cree que están para disciplinar. ¿Dónde lo dice la Biblia? No lo sé, ¿sí? La Biblia dice claro que el que disciplina es Dios, ¿sí? El que disciplina es Dios. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo, ¿sí? Y a veces ni el liderazgo se entera. Estamos para otra cosa. Estamos para prevenir y si alguien cae, acompañar para restaurar, ¿sí? Ese es la dinámica, ¿sí? A veces la disciplina se tiene que decir, sí, obviamente, sí, hay que hacerla, pero es distinto disciplinar a alguien por algo a lo que yo nunca le previne, a disciplinar a alguien por algo que lo previne desde hace tiempo, lo he venido trabajando, igual cae. Hay una gran diferencia. Y si eso lo llevamos al divorcio, también. Y hay una cosa que quiero, por ahí, no sé cómo andamos con el tiempo, cerrando un poquito el tema del divorcio y a veces las malas interpretaciones que hacemos, ¿no? Tenemos un gran dilema cuando, viste, porque el que habla mucho de eso es el apóstol Pablo, ¿no? Especial en 1 Corintios 7, ¿no? Y viene la gran pregunta, ¿el apóstol Pablo era soltero o era casado? Es interesante porque hay varias líneas de pensamiento, ¿no? Vos cuando lees, si seguís leyendo en 1 Corintios en el 9, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros hermanos, hermanos en el Señor, dice, y Cefas hablando de Pedro, algunos dicen da a entender de que había estado casado. De hecho, Josefo también en uno de sus escritos históricos dice que él era casado pero que era viudo. Es algo que no sabemos. Sí, en Hechos 26, si la memoria no me falla, habla de que él participaba en el Sanedrín, por lo tanto, ahí sí o sí tenía que estar casado. Es decir, conocemos poco de esa historia anterior, pero es interesante que cuando él escribe en 1 Corintios 7 y habla de soltero, la palabra en el original es ágamo, ¿sí? Y no es soltero de no casado solamente, ¿no?
es la persona, el hombre o mujer que está solo por soltería o por viudez. ¿Mm? Es utilizada para las dos formas. De hecho, cuando se traduce viuda, la raíz sigue siendo ágamo. Entonces, cuando habla del soltero y demás, y bueno, eso da en la misma interpretación la idea de que Pablo se había casado. Obviamente no es un tema a debatir, no me interesa debatir eso, más allá de lo histórico, de lo que al ser fariseo de fariseos, miembro del Sanedrín y demás, y todo lo que eso conlleva, pero es interesante porque cambia la visión de 1 Corintios 7 cuando nosotros en vez de leer viudo o de leer soltero, leemos la misma palabra, ¿sí? El ágamo, ¿sí? El ágamo, el que está solo, el que está solo. Por eso dice, y en una ocasión dice, el que esté, se quede como está. Si el que está solo, el que está ágamo, y ahí no habla del hombre solamente, quédese como está, quédese como yo, ¿sí? Es una sugerencia. Y él mismo lo dice, no es una imposición, dice, yo lo pienso, yo lo vivo, el que no tiene este don, el que no tiene esta capacidad, hablando de la continencia, de la continencia, bueno, que avance, no habría un problema, pero el ágamo es la persona sola, soltero, no solamente por no haberse casado, sino también la persona casada que esté soltera porque la otra parte lo haya dejado, como él mismo lo establece, si no lo ates, si se va, no lo ates, pero no te vayas, entonces puede estar solo por soltería, por abandono, por adulterio, por viudez, ¿sí? Entonces ahí cambia radicalmente la visión de la interpretación de 1 Corintios 7 en función de este tema tan importante de tener en cuenta ahora como el divorcio, porque es algo que estamos viviendo cada vez más, ¿no? Siempre se habla, como citábamos el lunes anterior, del yugo desigual con los infieles, pero se fomenta el yugo desigual entre creyentes a veces. Cuando vimos, si recuerdan, los 4 tipos de matrimonios y vimos los 4 ejemplos a través de la Biblia, nos encontramos precisamente con que a veces también se fomenta a través de la misma voluntad o deseo de los padres o de los hermanos, matrimonios o noviazgos, porque la afinidad la ven los demás y termina habiendo acuerdos externos cuando tiene que haber un consenso directo entre las personas. Y hasta a veces también la conveniencia de acomodar familias con familias que tristemente se ven. Es decir, es obvio que si solamente mis hijos les permito juntarse con tus hijos, y obviamente van a terminar terminando en algún tipo de relación. Bueno, ahí está fallando la comunión con los hermanos, con todos los hermanos. No solamente la comunión entre la élite, pareciera que, lo hablábamos el lunes anterior, ¿no? Si yo soy de la élite, tengo que relacionarme con la élite. Mis hijos se tienen que casar con la élite, si no, no. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Ese es el pensamiento humano, eso es el mundo metido en la cabeza de los creyentes, ¿sí? De mantener determinadas cosas, exactamente, ¿sí? Y la voluntad de Dios, ¿dónde la metemos en eso? La imponemos por determinadas circunstancias. Y el que está, como volvemos a lo mismo, ¿no? Divorciado, no queremos meternos en las decisiones que deben tomar los ancianos de la iglesia local o el liderazgo de la iglesia local, pero cada caso debe ser analizado con todo su contexto y no debemos desechar, ¿sí? El liderazgo que desecha al divorciado, al separado, no se está haciendo cargo de la responsabilidad que le toca, ¿sí? No tenemos que ser líderes negligentes, sino líderes que responsablemente nos acercamos, atendemos, escuchamos y procuramos una solución lo más bíblica posible, ¿sí?
y entendiendo que la decisión no es nuestra, la decisión siempre es de la persona, ¿sí? Siempre es de la persona. La decisión nuestra es de preservar el cuerpo de la iglesia local, preservar de cualquier daño que podamos nosotros ver, pero a las personas hay que atenderlas, hay que contenerlas, y la iglesia es un hospital de enfermos, no es un lugar de reunión de inmaculados, puros y santos, que no lo somos ninguno. Todos tenemos problemitas y cosas que cambiar, ¿sí? Y si nos sentimos inmaculados ya tenemos un problema de soberbia, de orgullo, de vanidad, estamos en el horno, ¿sí? Y si por estar sentirnos un estado arriba, porque tenemos alguna responsabilidad dentro del liderazgo, y bueno, te ganó la vanidad, te ganó el orgullo, bajate de ese peldaño, porque ante él somos todos iguales, diferentes responsabilidades, pero todos iguales, todos iguales. Todos formamos parte de un mismo cuerpo, y ese cuerpo debe estar unido, no dice unido a los líderes, dice unidos entre ellos y todos unidos a la cabeza que es Cristo. Recién ahí crece con el crecimiento que da Dios. El liderazgo es una circunstancia, ¿sí?, en la vida de algunos creyentes que han sido llamados por Dios para esa labor durante un periodo de tiempo. Hay algo, ahí quería aprovechar este momento, hay algunos conectados. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Lo subimos en este momento para hacer la pregunta en vivo. A ver, ¿algún valiente? Damos 3 segundos, 10 segundos para que lo piense. Me avisa, le envío la solicitud, me manda un mensaje ahí al buzón y le mando una solicitud para que pueda subir al vivo y hacer alguna pregunta. Mientras tanto, marcamos nuestra vía de comunicación, más 549-385-534-2595. A ver si hay algún valiente. Si no, mira que cada día va a ir subiendo de tono esto, cada lunes va a ir subiendo de tono, se va a poner más complicado cada vez. Hay desertores, me parece. Me mira Nelson. Bueno. Nelson, ¿tenés algo para el cierre? Sí, simplemente, bueno, recién mencionaba lo del ágamo, tenerlo en cuenta, de ser responsables y analizar cada situación en su contexto real donde ha sucedido, y de no desechar, ¿sí? Si Dios no desecha, ¿por qué tenemos que desechar nosotros? Si Dios no desprecia, ¿por qué tenemos que despreciar nosotros? ¿Sí? La iglesia local tiene que ser abiertamente un hospital de enfermos. No tiene que ser un refugio para aquellos que ya somos hijos de Dios y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Ese no es el propósito de la iglesia, ¿sí? En Juan 17, Jesús mismo decía que en función de todas estas circunstancias en las que hoy nos encontramos inmersos, circunstancias sociales, ¿no?, que nos llevan a vivir en medio de un mundo con toda esta variedad de situaciones que citábamos anteriormente, él dijo: no te pido que los quites del mundo, no los quites del mundo, simplemente guárdalos del mal, que nos guarde de caer en ese mal, de la práctica de ese mal. Pero necesitamos estar en el mundo, entender el mundo en el que vivimos, para acercar a Cristo a las personas, no las personas a Cristo, no ir a traerlas sino llevarles el amor de Cristo, la gracia de Cristo, la misericordia, este evangelio de reconciliación que a veces tristemente no vivimos dentro de la iglesia local, porque estamos disgustados con muchos hermanos, ¿sí? Pero Dios nos encargó el evangelio de la reconciliación, y hemos sido reconciliados con el Padre, para que disfrutemos esa reconciliación, para que vivamos en lo que dependa de nosotros en paz los unos con los otros, y para que llevemos ese mensaje
a todas las personas, cualquiera sea la situación o circunstancia en la que se encuentra, llevemos el Evangelio vivido, ¿sí? El Evangelio vivido. Y damos gracias a Dios por estas circunstancias o estas herramientas que tenemos hoy como las redes para poder hablar del Evangelio, porque ya hemos hablado del Evangelio. Esto forma parte del Evangelio. El Evangelio es integral, nos abarca en todas las áreas de nuestra vida. Y no nos vamos a cansar de decir que la solución a todos los problemas sigue siendo el Dios de la Biblia, ¿sí? Al de los tuyos, al de los míos y por sobre todas las cosas al de aquel que todavía no ha creído, no se ha acercado a Dios arrepentido de sus pecados, clamando a Él por perdón. Ese mensaje sigue vigente, pero también sigue vigente que el Dios de la Biblia sigue disponible para transformarte a vos y transformarme a mí, que ya nos hemos acercado anteriormente con nuestros corazones arrepentidos para alcanzar la salvación que necesitamos. Bueno, acerquémonos para alcanzar la transformación que necesitamos todos los días de parte de Él. Amén. Tremendo, ¿no? No voy a adelantar el tema de la semana próxima, pero algo estuvimos hablando hoy, así que, bueno, vos ya te vas a dar cuenta, ¿no? Nos vamos a preparar para el próximo lunes a las 20:30 horas. Iba a decir el mismo canal, la misma emisora, y se me vino la radio a la mente, pero no. Nos vamos a encontrar acá por Instagram para seguir tomando este tema. Yo quiero invitarte que puedas compartir el live. Lo vamos a dejar grabado para que también puedan verlo luego en diferido y seguir compartiendo, ¿no? Así que en esta noche nos vamos a estar despidiendo de este tiempo hermoso de poder aprender a entendernos, a comprendernos, saber de que, bien decía Nelson, no somos seres perfectos y que debemos amarnos y estar unidos. Qué maravilla es que cuando el Señor venga nos encuentre unidos, haciendo realmente lo correcto, porque si no, caeríamos en el mismo plan y seríamos más bien enemigos del Señor que sus amigos, ¿eh? Así que, hermanos, a meditar bien en las acciones que nosotros estamos cometiendo. Así que, bueno, nada más, un abrazo y nos estamos encontrando el próximo lunes a las 20:30 horas acá en Biblia Abierta. Dios les bendiga. Amén.